Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube, soy Crunches y el día de hoy vamos a hablar de Industry Baby, el nuevo single y videoclip de Lil Nas X junto a Jack Harlow. Este nuevo single formará parte de su álbum debut Montero, que se estrenará próximamente y que ha ido promocionando con una serie de temas en los últimos meses, que todos están buenísimos. Uno de ellos ha sido Montero, Call Me By Your Name, que ha causado revuelo por el videoclip y ha conseguido un éxito rotundo en numerosos países. Esta era de Lil Nas X para promocionar su nuevo disco inició ya hace unos años cuando lanzó el single Old Town Road, que cosechó un éxito global abismal. Más de 18 millones de copias vendidas en todo el mundo y muchas condecoraciones que incluyen 2 premios Grammy. Pese a todo, ha ido generando un desestimo en ciertos sectores conservadores por adaptar una imagen controversial y atrevida en sus videos y presentaciones. El nuevo single y video de Industry Baby pone esto en evidencia a través de un viaje que toma Lil Nas X hacia lo que él considera como una liberación, con una imagen empoderada en medio de un resurgimiento como artista, criticando así la doble moral social y combatiendo la opresión tanto interna como de los medios y otros sectores de la sociedad. El tema fue coproducido por Kanye West y el videoclip dirigido por Christian Breslauer. Si no vieron el video, les recomiendo que vayan a hacerlo porque está estupendo. Lo pueden encontrar en el link que puse en la descripción. Además, si te gusta este contenido, no olvides seguirme en todas las redes sociales, que estoy como Crunches. El storyline es bastante simple. Lil Nas X es sentenciado a 5 años de prisión por ser gay y estando en la cárcel organiza un motín que lo llevará al escape mientras critica a sus haters. Sin embargo, si se hace un análisis un poco más profundo de tanto la letra como la imagen, podemos encontrar un desarrollo minucioso de lo que significa o puede significar este viaje de liberación del protagonista. Disclaimer, esta es mi interpretación y quiero leer en los comentarios cuál es la interpretación que tienen ustedes de este videoclip. Lil Nas X es una persona que está orgullosa de todo lo que ha logrado en poco tiempo. Descansa en su comodidad rodeado de premios, logros y momentos icónicos de su carrera. Esto se ve reforzado por la letra de la canción que actúa en sincronía con este espacio físico. Siguiendo la línea de lo que representa la realidad, Lil Nas X reafirma un estatus de ícono LGBT en esta nueva generación sin miedo alguno. En el tema incluso lo hace evidente con el verso I don't fuck bitches, I'm queer, como una afirmación, un statement sobre su identidad sexual. No obstante, y como se espera de una sociedad heteropatriarcal, el rapero se ha visto envuelto en una serie de críticas por parte de los sectores más conservadores. De hecho, en 2019 fue cuando salió del closet y esto tuvo un impacto significante para la industria del rap y el hip hop, superando las barreras de un sector que suele ser bastante homófobo y misógino en las letras de sus canciones. Pese a todo esto, en los últimos años esta industria ha visto el surgimiento de otros artistas que de manera abierta forman parte de las disidencias, como por ejemplo Frank Ocean o Tyler the Creator. Sin embargo, podemos constatar que Lil Nas X busca incluso ir un poco más allá, contestando y resignificando el concepto de lo que es queer, ante un público más amplio y por lo tanto con un alcance mucho mayor. En la práctica, y rápidamente luego de salir del closet, Lil Nas X empezó a usar vestuarios y hacer presentaciones que desafían el status quo de este sector que históricamente ha ridiculizado a la cultura queer. Desde el primer momento, todo esto se hace evidente en el video. El personaje es oprimido y condenado por la sociedad, y en la letra también lo recalca dirigiéndose a sus haters. You was never really rooting for me anyway, que quiere decir, de todas maneras, nunca me alentaron ustedes. ¿Pero a qué se refiere exactamente? Lil Nas X ha generado controversia por una faceta descarada y empoderada a la vez. Entonces cuestiona a estos detractores. ¿Me odian por mi talento o es porque soy un gay afroamericano? A simple vista no hay razones sensatas para que lo hayan llamado en algún momento como un one hit wonder, sobre todo en sus inicios. Lo más evidente podría ser que esta premisa viene de un mundo envidioso que tiende a condenar el talento y el éxito ajeno. Pero sin embargo es más que eso, porque también es una lectura profunda sobre el desprecio que reciben las disidencias sexuales en la industria musical, tal como la misoginia que cuestiona el talento de las cantautoras mujeres.
A decir verdad, son todos estos conceptos los que condenan al personaje: la homofobia, el racismo, la doble moral. Y aquí es donde empieza el viaje del protagonista, que será justamente reivindicar su propia integridad. Pero, ¿cuál es el verdadero castigo de mandarlo a este lugar, si en la celda se le ve descansando en comodidad, rodeado de hombres, dinero, éxitos, logros? Y es porque la cárcel en sí es una representación surrealista y personal de lo que es la penitencia, ¿no? En este universo ficticio donde no se evidencia violencia alguna o elementos que puedan remitir a una inmundicia carcelaria, ¿no? A lo marginal. De hecho, la prisión en este video remite más a lo que es el concepto del armario, el lugar metafórico de opresión para la comunidad LGBT. Entonces, esta noción de lo que es el closet como lugar donde los individuos ocultan su identidad por presión social, o peor aún, donde la sociedad te encierra para que no desafíes el poder del sistema, es de hecho una visión metafórica del armario como una cárcel, donde los presos son sus pares queer que hacen coreografías y los uniformes son personalizados y de color rosa, por decir los ejemplos más generales del video. Entonces parecía que Lil Nas X disfruta de esta instancia en medio de su propia comodidad, y es en cierto modo un espacio que remite al placer de lo prohibido. Una especie de paraíso carnal donde los presos tuerquean, bailan, hacen ejercicio, se duchan en conjunto. De hecho, esta escena de la ducha comunitaria en poses y coreografías provocativas se convierte rápidamente en un momento atrevido del videoclip junto a varios cuerpos que son bastante hegemónicos, la verdad. Pero si bien la doble moral social condena a las personas LGBT a vivir en conjunto, relegados, en este mismo refugio es que se va cocinando una reivindicación. En una escena, por ejemplo, el guardia está distraído porque mira complacido el último video del rapero y pone en evidencia esta hipocresía social donde el discurso es: yo te condeno por algo que yo disfruto. De hecho, en el video, el opresor también goza de manera reprimida, solo que esta persona como que vive en su privilegio. Entonces, esto evidencia un sistema injusto que no funciona. Y acá es donde Lil Nas X, empoderado y en la distracción de este guardia, él logra liderar un motín que los llevará a la liberación. De mismo modo, y una vez más, es el racismo lo que se evidencia en esta disyuntiva de la opresión. Los personajes que habitan este mundo ficticio en su mayoría son afroamericanos o latinoamericanos, y la crítica es racial en este punto, ¿no? ¿Quiénes son los que están tras las rejas oprimidos? ¿Y quiénes están vigilantes, ¿no? Abusando de esta propia prerrogativa. El video en sí, de hecho, va más allá de lo que es una metáfora de la opresión sexual. Lo que buscan los reclusos en este mundo es una liberación social. Es acá donde se evidencia esta crítica para poder llevar a cabo una revolución. Los únicos policías que se muestran en pantalla son personajes blancos, un espejo de lo que sucede en la realidad. Se trata de una población racizada por otros valores hegemónicos, que va desde lo que es el canon de la belleza hasta un aspecto mucho más profundo que se evidencia en este video, que son las injusticias sociales. Y siguiendo esta línea y en simultáneo con movimientos sociales como el Black Lives Matter, el video cobra fuerza en su desenlace, que es el motín. Este acto de revolución social también se ve de alguna manera evidenciado en la portada del sencillo, donde el rapero aparece entre cadenas quebradas, que también son símbolo de la abolición de la esclavitud. Y este arte no es gratuito, se complementa al mensaje de la canción y sobre todo el video. El objetivo entonces se convierte en revertir esta injusticia, y acá es donde los reclusos lo logran, ¿no? Liderados por Lil Nas X, que finalmente terminan celebrando al aire libre, bailando, y es acá el fin de esta opresión. Y no solo esto, sino que Lil Nas X se le ve en algún momento conduciendo un auto de policía de manera victoriosa al haber ganado esta batalla social, reivindicándose él mismo y a sus pares de toda esta violencia sistemática entre policías y ciudadanos afroamericanos. Pero para lograr este levantamiento, Lil Nas X hace uso de un libro que pareciera ser una guía espiritual de autoaceptación,
Pero en contraste, adentro hay una herramienta física que es más agresiva, es un rompamos todo. Eso mismo lo llevará al escape, ¿no? No hay pasividad en su discurso, es un acto mucho más audaz hacia la liberación. La simbología incluso del agujero detrás del afiche de su presentación en los BET Awards es otro elemento que se relaciona con el mundo sensible del cantante, ¿no? La performance que lo lleva a desafiar a la misma industria ante una audiencia en su mayoría homo-odiante. Y este hito personal lo llevará a su propio escape, que es de alguna manera una referencia a la alegoría de la caverna, donde es hora de ver el mundo de manera un poco más iluminada, y en este caso con Lil Nas X de forma más empoderada. De hecho, la forma del agujero en el muro se complementa totalmente a esta idea. No es una forma ovalada como la de un huevo que puede remitir al renacer, a la renovación. Y gracias a este crecimiento del personaje se logra una revolución social. Sin embargo, esto no es exclusivo, porque está también la presencia del rapero Jack Harlow en confinamiento, que es bastante interesante si nos ponemos a pensar. En todo el video los guardias son opresores de los encarcelados por motivos raciales, pero para el prisionero blanco es como su par. O sea, hasta él mismo tiene sexo con las guardias estando en confinamiento, algo que no sucede con Lil Nas X y sus demás compañeros de celda. Y en un inicio uno se puede preguntar, o sea, ¿por qué dar un guiño a la heterosexualidad de este rapero? Si estamos adentro de un universo ficticio de Lil Nas X. Y el análisis de este video puede ir incluso un poco más allá, porque o sea, el rapero es blanco, heterosexual y en prisión con muchos más beneficios, pero que luego es ejecutado por el protagonista, aunque de alguna manera es una ejecución conceptual, porque luego lo vemos saliendo de la cárcel junto a los demás. Entonces, ¿cuál fue su crimen? ¿Por qué la sentencia a muerte? ¿Acaso hay algo ahí que tiene que ver con sus ideales, sus privilegios, los que fueron ejecutados? Él termina a la par de Lil Nas X en las escenas finales, pero también es cómplice del rapero cuando le entrega el libro en escenas anteriores. De hecho, el rap de Jack Harlow sigue la misma línea que el resto del tema compuesto por Lil Nas X, que tiene que ver con la ambición, el orgullo, pero también el ataque que puede sentir él siendo un rapero blanco en la industria del hip hop. Entonces en algún momento él menciona Turn My Haters to Consumers, que cierra a la vez el círculo del discurso de Lil Nas X. Finalmente entonces encontramos puntos en común con el protagonista. Y para concluir, en este caso la cárcel es una alegoría del armario, pero no de cualquier armario, sino del armario de Lil Nas X. Incluso la prisión lleva su nombre y sirve entonces como el escenario perfecto para este viaje iniciático que conlleva un poco a la forja de este héroe en esta historia. Es Lil Nas X quien emplea esta experiencia transformadora para su autorrealización personal. Va a iniciar entonces un trayecto existencial hacia su propia emancipación. Quiero conocer en los comentarios qué es lo que opinas de este video, si es que te gustó o cuál es tu interpretación. No olvides suscribirte a mi canal, dar like si te gustó el video y activar la campanita para más actualizaciones. Un beso grande y nos vemos la próxima.